Antes de empezar la historia, asegúrate de estar suscrito. Si te gustan las historias de trampas, no te pierdas ningún vídeo nuevo. Necesitas suscribirte a nuestro canal. Continuemos. Me di cuenta de la intensidad de la situación al instante. El impacto fue como una descarga eléctrica. Estaba sumida en el caos. Mi cuerpo luchaba desesperadamente por comprender qué estaba sucediendo. No había tiempo para pensar, solo para reaccionar. Cuando logré procesar el dolor, fue como si el mundo se hubiera detenido, pero al mismo tiempo giraba a una velocidad vertiginosa. Intenté mover los brazos. La sensación de estar atrapado era insoportable. Algo cálido me corría por la cara, y el sonido de la lluvia continuaba, pero ahora se mezclaba con el zumbido de lo que parecía una vida a punto de derrumbarse. El olor a gasolina me invadió la nariz con una fuerza inesperada, como si el aire mismo se convirtiera en parte del desastre. Todo a mi alrededor estaba distorsionado. Sabía que tenía que salir de allí, pero la sensación de estar atrapado, inmovilizado, lo hacía parecer una tarea imposible. Me quedé allí, escuchando los gritos lejanos de la gente, intentando calmarme. Está bien. Todo estará bien. Una voz familiar, la mía, intentando encontrarle lógica al caos. Oí pasos apresurados y un policía apareció en mi visión periférica. Su silueta era una imagen distorsionada, pero reconocí su autoridad. Se acercó y quise gritar, pero el dolor me ahogó. Esa sensación, ese segundo de silencio entre el antes y el después, me dominaba. El dolor físico, la confusión mental, el miedo. Todo estaba entrelazado, pero algo me decía que, de alguna manera, saldría adelante. Pasara lo que pasara, sobreviviría. Tranquilo, amigo, la ambulancia ya viene en camino. Estamos aquí para ayudarte, dijo, con su voz intentando tranquilizarme, pero no podía procesarlo todo. El tiempo se escapaba, la realidad se fragmentaba, y yo estaba allí, atrapado entre el miedo a no saber qué pasaría y la urgencia de no rendirme al dolor. Creo que fue en ese momento cuando el mundo realmente se detuvo y comencé a comprender que, en un abrir y cerrar de ojos, la vida puede dar un vuelco. No tenía fuerzas para responder. No tenía nada más que el dolor punzante. Mi mente alternaba entre destellos de conciencia y la sensación de ser arrastrada por una corriente. Con cada sacudida de la ambulancia, una nueva oleada de dolor me invadía, como si mi cuerpo intentara constantemente recordarme dónde estaba exactamente, en ese limbo entre la vida y la muerte. Podía oír la voz de Jimmy, intentando mantenerme anclada en la realidad, como si aún me quedara alguna esperanza. Respira hondo, Marcus. ¿Me oyes? Todo va a salir bien. El sonido de su voz era constante, como un ancla que intentaba sacarme del hoyo en el que estaba. No tenía mucho que decir. El dolor hablaba por mí. De repente, una extraña sensación me invadió. Estaba más consciente de lo que creía. Estaba a punto de perderlo todo. Lo sabía. Camille, mi esposa, debía de estar allí, quizá cenando, o peor aún, hablando con esa amiga. Ojalá estuviera allí ahora, diciéndome que todo iba a estar bien, como siempre. Pero esa noche, sentí que hasta el tiempo se desintegraba. Las palabras de Ronan, algo distantes, aún resonaban en mi mente. Preguntaba por el contacto de emergencia. Y, por supuesto, solo era ella, Camille. La ironía de todo aquello no se me escapó. Yo, paramédico, ahora dependía de alguien más para hacer el trabajo que siempre había hecho. El peso de mi propia vulnerabilidad me aplastaba. Pero al mismo tiempo, había algo que no podía ignorar. Algo que me hacía preguntarme cómo la vida puede dar un vuelco de un segundo a otro. En el fondo, una parte de mí sabía que todo había cambiado. Nada sería más sencillo que antes. Llegamos a urgencias. Las luces eran una mezcla de frío y desesperanza, y oía las puertas abrirse y cerrarse como una señal repetitiva de que la batalla apenas comenzaba. Sentir la suavidad de la sábana en la cara mientras me trasladaban a la cama del hospital fue surrealista. Las voces a mi alrededor eran más distantes ahora, los rostros se habían convertido en sombras, y solo deseaba que todo esto fuera una pesadilla, pero sabía que no. Mi realidad se reconstruía bajo mis pies, y aún no sabía cómo lidiar con todo aquello. Poco a poco empezaba a comprender lo que había significado esa noche. Me había destrozado, pero lo que vino después podría ser aún más duro. Si pudiera mirar atrás, quizá comprendería cómo mi vida había dado un vuelco tan rápido, pero ahora, lo único que sabía era que, en ese momento, lo que más deseaba era que Camille estuviera allí. Supe que algo andaba mal en cuanto Betty me dijo su nombre. No era que fuera mala persona, al contrario, solo intentaba consolarme con torpeza, pero lo sabía. 3 llamadas y no contestó. Camille siempre lo hacía, sobre todo en momentos como este. Era mi compañera. Pero en ese momento,
Sentí que no era la mujer que había imaginado, no la persona que estaría ahí cuando más la necesitara. Cuando no respondió, un escalofrío me recorrió la espalda. Era como si todo el caos del hospital fuera un reflejo de mi vida en ese preciso instante. Todo se desmoronaba, sin nadie que me sostuviera. Y no se trataba del accidente. Ya no. Se trataba de la única persona que esperaba ver cuando el dolor era más intenso, y no estaba allí. Sabía dónde estaba, almorzando con Damen Price. Todos lo sabían. Damen era el tipo de hombre que todo hombre siente una antipatía instintiva. No es nada personal, solo esa sensación visceral de que sabe cómo posicionarse para aparentar más de lo que realmente es. Destacaba no por lo que hacía, sino por lo que mostraba. El tipo de persona que podía, sin vergüenza, llamar a su vida un viaje de autodescubrimiento, mientras ostentaba relojes caros y hablaba de filosofía como si recitara las profundas reflexiones de alguien que nunca había tenido una verdadera preocupación en la vida. Siempre supe que algo andaba mal en esta amistad, pero intenté ignorarlo, intenté confiar. Pero ahora, mirando al techo del hospital, mientras el dolor y la conmoción empezaban a disiparse bajo la influencia de las drogas, ya no podía evitar la verdad. Ella tenía una conexión con el que yo no entendía, algo que me excluía, algo que quizá intentaba ocultarme. Cariño, repitió Betty, y no supe si reír o llorar. Lo intentamos, pero quizás sea hora de intentar algo más directo. ¿Algo más directo? ¿Qué podría ser más directo que simplemente llamarme? ¿Qué más directo que hacer lo que cualquier ser humano razonable haría cuando un ser querido se encuentra en una situación tan delicada? Quería decir algo, hacer un comentario mordaz, algo que reflejara mis sentimientos, pero no pude. La frustración me abrumaba. De nuevo, no era el accidente, sino la sensación de ser excluida, de ser menos importante. Y esto se estaba convirtiendo en un dolor mayor que cualquier fractura que hubiera sufrido. Pero también sabía que nada de eso cambiaría. Camille probablemente seguiría allí, compartiendo sus tardes con Damen, mientras yo estaría aquí, rodeada de máquinas y médicos, con solo un brazo roto y una fractura aún mayor en mi confianza. Sabía que el abismo estaba ante mí, pero también sabía que ya no podía ignorarlo. Cada palabra que decía, cada frase fría e inconexa, solo hundía mi matrimonio cada vez más en el vacío. Ahora tenía una opción. Podía seguir fingiendo que todo iba bien, que las pequeñas tensiones, las traiciones silenciosas y la pequeña falta de interés no significaban nada, o podía saltar. La diferencia entre la seguridad de mentirme a mí mismo y el doloroso aterrizaje en la verdad. Su respuesta, ¿puedes pedir un taxi? Resonó en mi mente con cruel claridad. La falta de empatía, la distancia emocional, la forma en que trataba mi dolor como si fuera una simple molestia. Y allí estaba yo, en un hospital, con el cuerpo destrozado y mi orgullo aún más. Sabía que el amor que le había dado, esa lealtad ciega e inquebrantable, se había convertido en algo que ella ya no podía ver. Algo que yo ya no podía sentir por ella. Betty me observaba, sin saber qué decir. Lo había visto todo, gente en crisis, esposas que se distanciaban, esposos que se marchaban sin darse cuenta. Pero yo sabía que incluso ella, con su vida y experiencia laboral, sabía que algo estaba irreparablemente roto. ¿Quieres que llame a alguien más?, preguntó, en un delicado intento de encontrar una solución. Respiré hondo. No, gracias. Creo que eso es todo. Mi voz estaba ronca, e incluso a través del efecto de la medicación, me di cuenta de lo que estaba pasando. Ya no tenía espacio para la mentira, para el control. Estaba dejándome llevar. En cierto modo, supe que lo que quedaba de mi matrimonio se había evaporado allí mismo, entre la fría luz del hospital y la respuesta distante de Camille. Pasaron horas sin que pudiera procesar por completo la magnitud de lo que estaba sucediendo. Los médicos, las enfermeras, el zumbido de las máquinas. Todos estaban en piloto automático. Yo era solo un cuerpo más entre tantos, intentando salir adelante. Pero el dolor era diferente. Ya no provenía solo del brazo roto. Provenía de mi propia desilusión. De darme cuenta de que ya no luchaba por algo que valiera la pena. Que tal vez la lucha que creía que era solo cuestión de tiempo, tiempo que ella ya no estaba dispuesta a invertir, era en realidad algo mucho más grave. Una falla fundamental en lo que llamábamos una relación. Cerré los ojos e intenté imaginar lo que era posible ahora. ¿A dónde irían todos mis sacrificios, todas las noches sin dormir, el trabajo que hice con la esperanza de que lo que estaba construyendo fuera suficiente? ¿Qué me quedaba sino mirarme a mí mismo en la soledad de mi propio dolor? No lo sabía, pero sabía que ya no podía hacer lo que había hecho antes. Estaba al borde del colapso. En ese hospital, con el brazo enyesado, las opciones empezaban a parecer más claras. Tenía la oportunidad de lanzarme a lo desconocido,
de afrontar la pérdida con la mayor honestidad posible. Y eso significaba afrontar el futuro sin las mentiras que nos habían inculcado a Camille y a mí durante tanto tiempo. Lo único que me quedaba ahora era dar un paso fuera de la mentira y ver a dónde me llevaba el suelo. Ronan era uno de esos tipos que solía tener cerca por una razón específica. Sabía cómo manipular las situaciones para su beneficio, pero a diferencia de Camille y su grupo de amigos influyentes, tenía una habilidad única para comprender dónde residía la verdadera debilidad de alguien y explotarla. Y si ibas a tomar un atajo, ¿por qué no usar los conocimientos de alguien que ya había hecho algo así? Apretando los dedos de mi mano sana tan fuerte como los analgésicos me lo permitían, escribí el mensaje. Ronan, necesito un favor. ¿Nos vemos en St. Jude? Si necesitas más detalles, el almuerzo del martes de Camille durará al menos 1 hora más. Hablamos luego. No te preocupes, no es una emergencia, pero es hora de priorizar. La respuesta no se hizo esperar, entendido. Voy ahora mismo. No te preocupes. Fue como un respiro temporal. No era exactamente lo que quería ni necesitaba, pero era un comienzo. Ya no necesitaba nada más de Camille. En lugar de esperarla, esperaría a Ronan. Y si él sabía dónde estaba, también sabía que había un acuerdo tácito entre nosotros. Cuando el juego de las apariencias sociales se torciera, él sabía dónde pararse. Me recosté en la cama, escuchando cómo los sonidos del hospital se fundían con el vacío de mi mente. Había algo terapéutico en ello. Los pitidos, las conversaciones apagadas en el pasillo, el sonido de una silla de ruedas al pasar, todas las distracciones que indicaban que, de alguna manera, el mundo seguía funcionando, mientras el mío se derrumbaba. Ronan llegaría pronto, y entonces podríamos planear cómo colocar la última pieza en el tablero. Mi relación con Camille no solo se estaba desmoronando, estaba empezando a jugar el juego que siempre supe que era inevitable. Yo, la eterna segunda mejor, por fin estaba tomando el control. Y ya no había vuelta atrás. Sabía que el juego estaba cambiando. Las piezas se movían de una forma nunca vista. Ronan había sido mi última carta, la que dudé en jugar, pensando en las consecuencias. Pero ahora, mientras las máquinas del hospital seguían sonando sin parar y los analgésicos formaban una cortina de humo alrededor de mi mente, me sentía más despejada que nunca. Como si todo el peso acumulado durante los últimos años finalmente se estuviera liberando. Un profundo respiro de alivio. Mi mente se alejó de Camille y me permití considerar, por un momento, qué vendría después. Las piezas estaban sobre el tablero, y Camille, con su vida social de alto perfil y sus prioridades distorsionadas, no tenía ni idea de lo que estaba a punto de suceder. Pensó que la distancia emocional entre nosotros era algo que podía controlar, pero en ese momento, comencé a darme cuenta de que yo tenía el control. Ya no era el hombre que esperaba migajas. Ya no era el marido que aceptaba excusas vacías. Me preguntaba qué sentiría Camille cuando los policías interrumpieran su almuerzo, cuando mirara a su alrededor y viera esos rostros familiares de autoridad. Y la pregunta ¿eres la esposa de Marcus?, se convirtiera en el arrebato público que tanto temía evitar. Siempre se le había dado tan bien guardar las apariencias. Pero, como a cualquier buen actor, con el tiempo la máscara se cae. Lo que no sabía era qué pasaría después. La situación parecía sencilla ahora, pero sabía que el impacto repercutiría de maneras que no podía predecir. Quizás Camille intentaría cambiar las cosas, justificar sus acciones con algún truco emocional barato. O quizás se encogería, se quedaría callada, desconcertada por el hecho de que, finalmente, la estaba desafiando tan directamente. No importaba. Había cruzado la línea. Ahora estaba jugando mi propio juego. Y Ronan, el buen Ronan, no me juzgó. Simplemente hizo lo que le pedí, sin dudarlo. Quizás, en el fondo, sabía que estaba cansado de ser el buen esposo. El que siempre dejaba pasar las cosas. Ahora era hora de cambiar de rumbo. Me recosté, mirando al techo, las sombras de las máquinas danzando mientras el mundo a mi alrededor seguía moviéndose. ¿Qué vendría después? No lo sabía. Pero una cosa era segura. Nunca volvería a ser el mismo después de ese día. Sabía que el juego estaba cambiando. Las piezas se movían de una forma nunca vista. Ronan había sido mi última carta, la que dudé en jugar, pensando en las consecuencias. Pero ahora, mientras las máquinas del hospital seguían sonando sin parar y los analgésicos formaban una cortina de humo alrededor de mi mente, me sentía más despejada que nunca. Como si todo el peso acumulado durante los últimos años finalmente se estuviera liberando. Un profundo respiro de alivio. Mi mente se alejó de Camille y me permití considerar, por un momento, qué vendría después. Las piezas estaban sobre el tablero, y Camille, con su vida social de alto perfil y sus prioridades distorsionadas, no tenía ni idea de lo que estaba a punto de suceder.
Pensó que la distancia emocional entre nosotros era algo que podía controlar. Pero en ese momento, comencé a darme cuenta de que yo tenía el control. Ya no era el hombre que esperaba migajas. Ya no era el marido que aceptaba excusas vacías. Me preguntaba qué sentiría Camille cuando los policías interrumpieran su almuerzo, cuando mirara a su alrededor y viera esos rostros familiares de autoridad. Y la pregunta ¿eres la esposa de Marcus? Se convirtiera en el arrebato público que tanto temía evitar. Siempre se le había dado tan bien guardar las apariencias. Pero, como a cualquier buen actor, con el tiempo la máscara se cae. Lo que no sabía era qué pasaría después. La situación parecía sencilla ahora, pero sabía que el impacto repercutiría de maneras que no podía predecir. Quizás Camille intentaría cambiar las cosas, justificar sus acciones con algún truco emocional barato. O quizás se encogería, se quedaría callada, desconcertada por el hecho de que, finalmente, la estaba desafiando tan directamente. No importaba. Había cruzado la línea. Ahora estaba jugando mi propio juego. Y Ronan, el buen Ronan, no me juzgó. Simplemente hizo lo que le pedí, sin dudarlo. Quizás, en el fondo, sabía que estaba cansado de ser el buen esposo. El que siempre dejaba pasar las cosas. Ahora era hora de cambiar de rumbo. Me recosté, mirando al techo, las sombras de las máquinas danzando mientras el mundo a mi alrededor seguía moviéndose. ¿Qué vendría después? No lo sabía. Pero una cosa era segura. Nunca volvería a ser el mismo después de ese día. El peso de la decisión se asentaba en mi pecho, pero no como una carga. Era más como una liberación silenciosa, como una carga que finalmente dejaba atrás. Lo que Camille sintiera en ese momento ya no era asunto mío. Había elegido lo que creía una vida cómoda, pero al hacerlo, había perdido algo fundamental. El respeto, la consideración, la verdadera presencia de quien una vez fue su pareja. Ahora, estaba en un punto en el que ya nada podía hacerme daño. Las concesiones que había hecho durante tanto tiempo, los sacrificios, las excusas, las justificaciones que me mantenían sumisa, desaparecían a medida que el plan tomaba forma. Ya no era un papel secundario, esperando reconocimiento. El juego había cambiado. Ronan probablemente lo entendería. Siempre supo que estaba lidiando con algo más que una simple desilusión matrimonial. Una vez que se rompe la confianza en un matrimonio, nunca se recupera del todo. Camille, con su egocentrismo implacable, nunca se daría cuenta de la profundidad de la herida que había causado hasta que se viera obligada a afrontarla. Y por muy dolorosa que fuera la situación, no había vuelta atrás. Me preguntaba cómo se desarrollarían las cosas a partir de ahora. ¿Seguiría Camille mintiéndose a sí misma, intentando evadir la situación? ¿O sería esta la ruptura final que tanto temía? ¿Qué cara pondría cuando el mundo en el que siempre se había sentido tan segura se hiciera añicos ante una cruda verdad? El único sonido en el hospital era el pitido de las máquinas. Y de repente, ya no sonaba como un eco de impotencia. Era casi como una señal de algo más grande. El tiempo pasaba, y con él, la historia que estaba escribiendo para mí. Cada segundo que pasaba era un nuevo momento de transformación. Ya no había prisa. Solo calma. Una planificación precisa. Camille estaba a punto de afrontar todo el peso de las consecuencias de sus decisiones, y yo estaba listo para presenciar el espectáculo, no con venganza, sino con una serenidad que me sorprendió. Por fin era libre. Y por primera vez, sabía qué hacer con ello. El drama no solo se desarrollaba ante los ojos de Camille, sino ante los de todos. Era como si el universo se hubiera organizado con precisión para asegurar que todos los presentes vieran el momento exacto en que la fachada de Camille se derrumbaba. Estaba tan acostumbrada a controlar la percepción de quienes la rodeaban, a usar su encanto, su ingenio y su sofisticación para manipular a los demás como piezas de ajedrez. Pero en ese momento, todas sus habilidades sociales se volvieron inútiles. La expresión del rostro de Camille era una mezcla de confusión, pánico y vergüenza. Ya empezaba a darse cuenta de que se encontraba en una situación delicada, y el control que creía tener sobre su vida se estaba evaporando. Podía imaginar su mente acelerada intentando calcular la mejor salida, buscando una respuesta rápida y convincente. Pero nada de lo que dijera ahora podía cambiar el hecho de que la realidad estaba ahí, justo frente a ella, con el peso de un accidente y el fracaso de su propia indiferencia. Damián, siempre el caballero impasible, parecía haber sido dominado por una oleada de incomodidad. No sabía cómo reaccionar, y el desconcierto en sus ojos parecía de alguna manera aún más patético que el de Camille. Ese barniz de sofisticación que tanto se enorgullecía de exhibir se había desvanecido en un instante. ¿Qué podía ofrecer ahora? No era una copa de buen vino ni una conversación sobre algún concepto filosófico abstracto. La situación, de repente, era mucho más cruda y real de lo que jamás había imaginado.
Y lo sabía. Camille, por supuesto, se fijó en las palabras, lesiones graves. La repetición de la frase parecía enmarcar la pesadilla con la claridad de un espejo roto. Lesiones graves. Cada palabra le pesaba más que la anterior. Como si intentara distanciarse de lo que se revelaba, la repitió, casi como un mantra vacío, sin saber qué hacer con el repentino dolor que evocaba. Era el sonido de la realidad llamando a su puerta, algo que siempre creyó poder evitar o, como mucho, controlar. El silencio era ensordecedor. El tipo de silencio que surge de la conmoción colectiva. Las miradas iban de Camille a los policías y viceversa. Todos los clientes del restaurante observaban cómo se desarrollaba el drama real ante sus ojos. El suave jazz de fondo hacía que la situación pareciera aún más absurda, como si el universo se burlara de la tensión que se desataba. El oficial, Chin, añadió un matiz de desaprobación, algo que ni siquiera él pudo disimular. Su voz, impregnada de una leve indignación, insinuaba que ella no solo era negligente, sino despreciable. Esta falta de respuesta a las llamadas parecía, de alguna manera, más condenatoria que el propio accidente. Camille se había colocado en un pedestal tan alto que ahora la caída sería aún más dolorosa. Sabía que la situación estaba cambiando. Todo lo que había hecho hasta entonces había sido un catalizador, una pequeña chispa que desencadenó una explosión de consecuencias. Pero, ¿qué vendría después? Quería ver esto, ver a Camille afrontar la verdad de su comportamiento. Era difícil no sentirme satisfecha, aunque sabía que aún quedaba mucho por resolver. Lo peor estaba por venir, y por fin estaba lista para verlo todo. Con la tensión creciendo en el ambiente, cada palabra, cada suspiro, parecía tener un peso inesperado. Camille había perdido el control, pero aún más importante, había perdido la oportunidad de volver atrás. Tendría que afrontar las consecuencias ahora, y finalmente, yo ya no sería quien las sufriera. Tessa no necesitó una invitación para causar impacto. La puerta del dormitorio se abrió de golpe y, en cuestión de segundos, estaba a mi lado, con la energía de una tormenta tropical. Sus manos estaban ocupadas ajustando su blazer de corte perfecto mientras escrutaba mi rostro con la misma intensidad con la que evalúa un nuevo plan de marketing. «Eres idiota», dijo, sin rodeos, pero con el cariño implícito de una hermana que ha visto la situación más complicada de cerca y sabe exactamente qué decir para aclarar las cosas. Hizo una pausa, mirando mi brazo roto y los cortes en mi cara, y suspiró, como quien observa la tragedia desde lejos, pero casi con naturalidad, como si ya se hubiera acostumbrado al caos que era mi vida. «Estás bien, pero por favor dime que no fue por todo este asunto con Camille que te metiste en esto, porque juraría que después de todo este tiempo, te habrías vuelto más lista». Me reí, pero fue una risa amarga, casi involuntaria, como si una parte de mí intentara aliviar la situación. «Sí, Tess, por favor, recuérdamelo. No sé si soy idiota o si de verdad soy inteligente, haciendo lo que todos creen que no debería hacer». Se cruzó de brazos, todavía de pie, evaluando la situación. Su expresión era la de una mujer que intentaba encontrar las palabras adecuadas para una reunión de negocios, no para visitar a un hermano herido en el hospital. «Sabías que esto iba a salir mal, ¿verdad?». Miró la venda de mi cara, luego la escayola de mi brazo, y luego, con una mirada penetrante, continuó, «Pero aún así lo hiciste, y ahora, bueno, aquí estamos». «Camille, ¿y qué más? ¿Dónde estamos?». La palabra Camille parecía salir de su boca como algo que no le gustaba decir, como si percibiera que el nombre tenía un peso extra. Tessa siempre había sabido cuánto me estaba destruyendo mi relación con Camille, y cuánto fingía que todo estaba bien. Y quizás, con razón, no tenía mucha paciencia para este autoengaño. «Camille», comencé, con la voz un poco entrecortada por la medicación, pero con claridad en mis palabras, «Camille está recibiendo lo que se merece». No quería sonar vengativo, pero era imposible no sentir una punzada de satisfacción en el fondo. Ella estaba allí, en el restaurante, confrontada por la policía, viendo cómo su mundo de mentiras se desmoronaba ante todos. No era solo una cuestión de satisfacción, era una cuestión de justicia. Por fin estaba empezando a liberarme de años de engaño. Tessa se acercó a la cama y me miró con una mezcla de sorpresa y aprensión. Sabía que, por mucho que intentara ocultarlo, algo dentro de mí finalmente se había roto, y no era solo mi brazo o mi cara. Era algo más profundo, algo que llevaba tanto tiempo gestándose que, de alguna manera, una parte de mí sintió alivio. «No te juzgo, Marcus», dijo, ahora con más suavidad. «Solo quería que supieras que si necesitas algo más, me tienes a mí». «De acuerdo». La miré, y por primera vez vi a mi hermana no como la mujer pragmática que siempre había sido, sino como alguien que,
a pesar de toda su dureza, seguía preocupándose por los demás de una forma sencilla y directa. Algo que empezaba a sentir de nuevo, después de tanto tiempo oculta tras la ira y la decepción. Lo sé, Tess, respondí con un profundo suspiro. Lo sé. En ese momento, al mirarla, me di cuenta de que aún había algo bueno en todo esto. Algo que casi había perdido de vista. Algo que me ayudaba a reconstruir la persona que estaba destinada a ser, sin mentiras, sin falsas esperanzas. Pero aún así, el camino por delante sería largo y difícil. Tessa siempre había sido un torbellino. Y ahora mismo, me rodeaba con una energía que haría estremecer a cualquiera. Podía ver la ira en sus ojos, pero también vi algo más. Una determinación férrea que nunca quise enfrentar estando del otro lado. Estaba dispuesta a luchar por mí, y sabía que, una vez que tomara una decisión, no habría vuelta atrás. No era solo un impulso protector fraternal. Era casi una cuestión de honor. Quería decir algo, intentar calmar la situación, quizá pedirle que se calmara. Pero al ver el yeso en mi brazo y mi cara hinchada, ya ni siquiera podía convencerme de que todo estaba bien. Me había engañado, me había dejado arrastrar por una mujer que no merecía mi tiempo ni mi confianza. Camille, con sus mensajes crueles y su distanciamiento, había revelado quién era en realidad. Y no estaba dispuesta a cuidarme como yo creía merecer. Lo que Tessa decía ahora parecía clarísimo. Me estaba engañando a mí misma. Tienes toda la razón, Tess, dije, inclinando la cabeza. No quería ser una carga, pero también sabía que ella tenía razón. Pasé 6 años poniéndole excusas. Esperando que cambiara, esperando que ocurriera algún milagro. Pero ahora, mirando atrás, veo lo ciega que estaba. Tessa hizo un rápido gesto con la mano, un gesto que parecía indicar que no le interesaba más autocrítica. El plan ya estaba claro en su mente. Ahora vas a dejar de culparte por algo de lo que claramente no tienes la culpa. Ya has hecho suficiente. Pero hoy vamos a cerrar este capítulo. Fue inflexible. El problema con Tessa no era solo su capacidad para hacer las cosas, sino que siempre sabía lo que había que hacer, sin la menor duda. Y cuando dijo, nos ocuparemos de Camille, supe que ya no se refería a una conversación amistosa ni a una solución amable. Empezó a escribir rápidamente en su teléfono, probablemente llamando a alguien organizando los próximos pasos con la misma precisión con la que gestionaba sus campañas. Yo, en cambio, me sentía atrapado entre el miedo a lo que Tessa había planeado y la reticencia a dejarme llevar, sabiendo que, en cierto modo, esto significaba un cambio importante en mi vida. Tendría que enfrentarme no solo a Camille, sino a todo el tiempo que había dedicado a alimentar esta relación tóxica. Tessa, por favor. Comencé, con la voz quebrada mientras ella seguía escribiendo. Volvió a levantar la mano, con una sonrisa calculada, como si hubiera anticipado cada palabra que diría. No me digas, por favor, Marcus. Ya has hecho suficiente. Ahora me toca a mí. Me miró directamente a los ojos y, por un instante, vi no solo a mi hermana, sino una versión de ella, dispuesta a destruir todo lo que se interpusiera en su camino, o en el mío, para el caso. Ella sabrá lo que pasó. Y empezarás a vivir para ti mismo. Ya no para ella, dijo Tessa con una intensidad que no dejaba lugar a discusión. Sabía lo que me esperaba y, a pesar de mis dudas, una pequeña sonrisa se dibujó en mi rostro. Tal vez necesitaba a alguien como Tessa para que finalmente me sacara de esta espiral en la que había caído. No por venganza, sino como una forma de liberación. Para dar el paso definitivo y dejar atrás esa historia. Entonces, ¿qué tienes en mente? Pregunté, más para mí mismo que para ella. Tessa finalmente dejó de escribir, me miró con determinación y casi bromeó. Ya verás. Será simple, directo, y lo resolverá todo. Ya sabía qué hacer. Siempre lo había sabido. El segundo mensaje llegó casi de inmediato, acompañado de una serie de excusas y explicaciones tan predecibles que parecían sacadas de un manual de disculpas. Estaba en una reunión importante, Marcus. Ya sabes cómo es. No quería dejarte colgado. Por favor, llámame en cuanto puedas, quiero entender qué pasó. Y, por supuesto, terminó con una despedida digna de una obra de teatro. Te quiero, cariño. Pase lo que pase, siempre estaré aquí. Tessa ya observaba mi reacción con atención, y al ver mi expresión de creciente disgusto, simplemente dijo, «Qué patético, Marcus». Y ella lo sabe. No fue una observación leve, sino una frase. Como si el juego hubiera terminado antes de que yo tuviera la oportunidad de decir que no. Y sabía, en el fondo, que tenía razón. No sé por qué sigo dejándome llevar por esto, murmuré, más bien para mí misma. Debería haberme dado cuenta hace años de que no le importa.
Tessa simplemente me miró con una sonrisa fría, casi de disgusto, como si se preguntara por qué seguía necesitando la aprobación de alguien que claramente no me respetaba. Sabía que no iba a dejar que me fuera sin que hiciéramos algo al respecto, así que eché un último vistazo a los mensajes de Camille, que ya me estaba machacando con sus disculpas vacías, y apagué el teléfono. Yo lo arreglaré, dijo Tessa, sin admitir objeciones. Y verás, Marcus, que esta situación se resolverá de una vez por todas. Todavía no sabía exactamente qué tenía en mente, pero no me cabía duda de que su mente trabajaba estratégicamente. Era típico de Tessa. Nunca hacía nada a medias, siempre pensaba por delante de los demás, colocando sus piezas en el tablero con la precisión de una maestra. Y mientras observaba el rostro decidido de mi hermana, una parte de mí, la que seguía atrapada en una relación de dependencia emocional, se preguntaba qué planeaba hacer exactamente. ¿Cómo pretendía acabar con mi dolor y con el dolor que sentía por ser tratada como una carga? Resolvamos esto de una vez por todas, dijo finalmente. Y entonces, con un último suspiro, propio de quien sabía que la batalla estaba lejos de terminar, se levantó y salió de la habitación con la misma certeza inquebrantable que la acompañaba en todos los aspectos de su vida. Me quedé allí, con el brazo enyesado y el corazón apesadumbrado, pero también con una creciente sensación de alivio. Tessa estaba haciendo lo que yo debería haber hecho hacía mucho tiempo. Estaba tomando las riendas de la situación. La batalla estaba a punto de comenzar. Pero por primera vez, ya no estaba solo. Pero al ver el rostro de Tessa, inmóvil como una roca, supe que no había lugar para concesiones. Tenía razón, como siempre. Camille ya no merecía mi paciencia, y mucho menos mi justificación por su comportamiento. Tienes razón, murmuré, antes de finalmente pulsar mi teléfono y bloquear su número. Fue como cerrar una válvula de seguridad, y una parte de mí sintió un profundo alivio. Pero al mismo tiempo, me invadió el arrepentimiento. Aunque sabía lo que era correcto, una parte de mí aún deseaba que las cosas fueran diferentes. Que Camille fuera la persona que siempre creí que podría ser. Pero más que eso, deseaba que las disculpas nunca fueran necesarias. Quería que las palabras de Camille no se convirtieran en una sarta de acusaciones vacías, sino en algo real, algo que me hiciera sentir que todavía le importaba. Que todavía estaba dispuesta a luchar por nosotros. Tessa, por su parte, no perdió el tiempo. Ya estaba en su zona de acción, con el móvil en la mano, como si jugara su propia partida de ajedrez. Ahora, dijo con la misma firmeza, te llevo a casa. Y de ahora en adelante, vamos a reconstruir tu vida. Se acabaron las excusas para nadie. Ya no le darás el lujo de disculpas convenientes cuando ya ha demostrado quién es en realidad. Miré a mi hermana, con una mezcla de gratitud y agotamiento llenándome el pecho. Solo quería un respiro, una oportunidad para respirar. Pero al mismo tiempo, sabía que me estaba ayudando a cortar el último hilo que aún me ataba a lo que consideraba mi matrimonio. Y por difícil que fuera, tal vez era justo lo que necesitaba para empezar de nuevo. Mientras me ayudaba a levantarme de la silla, el dolor en mi cuerpo era casi insignificante comparado con el peso de la decisión que acababa de tomar. No había vuelta atrás. Había dado el último paso para cerrar esa puerta. Y, por aterrador que fuera, sentí una especie de creciente libertad a medida que el último mensaje de Camille se desvanecía de mi mente. Vámonos a casa, dijo Tessa, cogiendo mis cosas. Después de todo, tienes mucho que reconstruir. Y estoy aquí para asegurarme de que lo hagas bien. No estaba seguro de a dónde me llevaría esto, pero sabía que al menos ahora iba a un lugar donde por fin podría encontrar paz. Y tal vez, solo tal vez, entendería que algunas historias deben terminar para que otras puedan comenzar. Tessa escuchaba atentamente, con expresión tranquila y concentrada, como si estuviera orquestando un plan de batalla. Podía ver la intensidad en sus ojos, la forma en que asimilaba las palabras al otro lado de la línea. Todo formaba parte de una visión más amplia que ya tenía en mente. Perfecto, dijo finalmente, con voz suave pero con una precisión nítida. Mañana a las 9 de la mañana. Claro. Gracias. Colgó tan rápido como había empezado, mirándome con esa sonrisa de misión cumplida, como si estuviera lista para la siguiente fase del proceso. Me fascinó, una vez más, la capacidad de mi hermana para hacer que las cosas salieran tan bien. Era casi como si estuviera desmantelando cada pieza de mi matrimonio con precisión quirúrgica, mientras yo, aturdida y aún medio inmóvil por el dolor, simplemente observaba. Ahora, mi querido hermano, dijo con un brillo travieso en los ojos, puedes dormir tranquilo. Y mañana, mientras descansas aquí, nos encargaremos de todo lo que dejó Camille. El apartamento, sus cosas. Todo. Casi me reía ante la idea de dormir profundamente. Mi mente era un torbellino,
Un caos de sentimientos encontrados. Pero de algo estaba seguro, ya no quería nada de aquello. Ya no quería ese matrimonio que se había convertido en una prisión. No quería a esta mujer que no estaba dispuesta a estar a mi lado, que prefería vivir en una fantasía de conveniencia antes que afrontar la realidad de lo que nos habíamos convertido. Quería paz. Quería un nuevo comienzo. ¿Crees que se dará cuenta?, pregunté, sabiendo que la respuesta de Tessa sería más que una simple predicción. Sería una certeza. Lo entenderá, dijo Tessa con una confianza que solo ella podía reunir. Dolerá, será doloroso para ella, pero lo entenderá. ¿Por qué, Marcus? La gente como Camille solo aprende a las malas. Y tú estarás mucho mejor sin ella. Sabía que ella tenía razón. Siempre tenía razón. Esa noche, mientras el dolor me impedía dormir, encontré cierta serenidad en las palabras de Tessa. El proceso estaba en marcha. El final se acercaba, y aunque sería un final difícil, quizá era el único con sentido. Camille no me valoraba. Pero por primera vez, finalmente comencé a valorarme. No sabía qué vendría después. Pero de algo estaba seguro, mi vida estaba a punto de cambiar. Y esta vez, no sería por la decisión egoísta de nadie. Sería mi decisión. Empezaba a comprender el verdadero alcance de la operación en la que mi hermana me estaba involucrando. Tessa no solo manejaba todo con una precisión casi aterradora, sino que lo hacía de una manera que transformaba cada pequeño paso en una jugada calculada, como si jugara una partida de ajedrez donde los peones y las torres eran sentimientos humanos y cosas materiales. Cada movimiento estaba diseñado para asegurar que nada se dejara al azar, que no hubiera lugar para arrepentimientos, dudas o, peor aún, para que Camille se infiltrara de alguna manera. ¿Quieres ver lo que escribo?, preguntó Tessa, interrumpiendo mis pensamientos mientras escribía con una confianza inquebrantable. Asentí, con la mente aún nublada por el dolor y el cansancio. Empezaba a comprender que esta no sería una separación como cualquier otra, un divorcio común y corriente. Sería diferente. Más quirúrgico. Giró la pantalla hacia mí y leí sus palabras con la calma de quien ha presenciado este tipo de proceso muchas veces. La carta parecía una mezcla entre un aviso formal de desalojo y un divorcio corporativo. Estimado señor Lane, tras una revisión exhaustiva de su situación actual y los acontecimientos posteriores, incluyendo varios asuntos pendientes relacionados con la negligencia y la falta de comunicación, le presento un aviso formal de disolución de la relación con la señora Camille Lane. Las palabras fueron cuidadosamente elegidas. No hubo ira ni gritos. Solo la cruda verdad y la despiadada eficacia que Tessa sabía extraer de cualquier situación. La carta era clara, objetiva y concisa. A Camille le había notificado que la relación había terminado, sin posibilidad de revisión ni devolución. Esto se entregará en mano mañana por la mañana, explicó Tessa con una calma imperturbable. La idea es que cuando finalmente regrese al apartamento, no quede nada de ella allí. Ni ropa, ni pertenencias. Solo vacío. Me impresionó, quizás incluso me sorprendió, cómo manejó la situación. Pero la verdad era que todo estaba sucediendo muy rápido. Camille me había dejado completamente atónita con sus mensajes y su comportamiento egoísta, y ahora Tessa me ayudaba a borrar esa historia de forma casi quirúrgica. Sabía que tenía que seguir adelante, sabía que era la única manera de liberarme. Pero, de alguna manera, todavía me costaba ver que todo esto tomara una forma tan impersonal. ¿Estás listo para esto?, preguntó Tessa, con la mirada fija en mí, como para asegurarse de que no solo seguía lo que sucedía, sino que lo comprendía y lo aceptaba de verdad. Respiré hondo. Sí, dije. Lo soy. Ella sonrió, satisfecha. Bien, porque mañana va a ser un día largo. Pero también será el fin de todo esto. Estarás bien. Y por primera vez, incluso con todo lo que estaba pasando, comencé a creer. El dolor seguía ahí, la sensación de pérdida y decepción, pero en el fondo, algo se estaba curando. Algo sanaba. Y tal vez, solo tal vez, realmente estaba empezando a ver una salida a todo esto. Volví a revisar la notificación. El nombre de Damien Price aparecía en la pantalla como si se burlara de mí. No había ninguna razón aparente para que intentara contactarme ahora, no después de todo lo sucedido, sobre todo sabiendo lo involucrado que estaba con Camille y sus planes. Pero, como siempre, la curiosidad me venció y, sin pensarlo dos veces, pulsé la notificación. El mensaje que apareció fue breve, directo y, a la vez, tenía un tono que parecía una mezcla de súplica y justificación, el tipo de mensaje que alguien podría enviar para aclarar las cosas. Empezó con un simple, Marcus, espero que estés bien, lo cual en sí mismo fue un golpe bajo, como si pensara que un simple saludo podría disipar la tensión de la situación. Sin embargo,
El resto del mensaje fue lo que realmente me llamó la atención. Quería aclarar las cosas entre nosotros. Sé que las circunstancias son complicadas, y aunque tengas tus razones, no podemos ignorar lo sucedido. Entiendo que estés dolido, pero creo que hay una manera de resolver esto de forma civilizada. ¿Podemos hablar? Me costaba creer lo que leía. No solo por su audacia, sino por cómo intentaba presentarlo todo de forma civilizada. Como si se tratara de un simple desacuerdo de negocios o de un asunto que pudiera resolverse con una reunión y un apretón de manos. Como si, de alguna manera, la traición y la manipulación pudieran reducirse a una simple conversación de reconciliación. Me quedé allí, mirando la pantalla de mi teléfono, con la mente acelerada. La ira crecía, pero sobre todo, me dominaba la incredulidad. ¿Cómo podía siquiera sugerir que habláramos de esto? ¿Qué creía que podía decir para cambiar algo? ¿Qué palabras creía que podía usar para justificar de alguna manera lo que hizo? ¿Qué? Ellos lo hicieron. Lo que no entendía, o quizá no quería entender, era que ya no se trataba de resolver asuntos pendientes ni de salvar una amistad. Camille, él, todo lo demás, ya estaban en un capítulo cerrado de mi vida. Ya no tenía cabida para excusas ni soluciones limpias. Habían quemado el puente. Y lo último que quería era revivirlo todo. Pero la pregunta era, ¿qué hacer con esto? ¿Cómo reaccionar? Ignorarlo y seguir adelante era la opción más fácil, pero al mismo tiempo, la provocación estaba ahí, rondando, esperando una respuesta. Me quedé mirando el teléfono, con la mano sana agarrando el dispositivo como si fuera una extensión de mí misma, con la tentación de dar una respuesta precipitada y furiosa a un presente. Pero algo me hizo dudar. Una vocecita susurrante me dijo que lo que quisiera ahora no podía ser otra confrontación. Ya no. Estaba lista para seguir adelante, para pasar página, para encontrar la libertad sin más apegos, sin más contacto con el pasado que me tenía cautiva. Respiré hondo y, en lugar de escribir algo impulsivo, algo que alimentara mi necesidad de justicia inmediata, simplemente bloqueé la cuenta de Instagram de Damen. Sin decir una palabra, sin dudarlo un segundo. Como mi hermana había hecho antes, borré otra parte de mi pasado. Su mensaje desapareció de la pantalla, y con él, cualquier posibilidad de resolver algo que él aún creía posible. Era hora de seguir adelante. La respuesta la darían mis acciones, no palabras vacías. El juego había terminado. El mensaje de Damen me dejó perpleja, pero también me brindó una inesperada sensación de claridad. Allí estaba el hombre al que había visto como un rival, alguien que representaba todo lo que yo no era, sofisticado, seguro de sí mismo, aparentemente inalcanzable, distanciándose de Camille, la mujer que había amado y que ahora se derrumbaba bajo el peso de sus propias decisiones. Nunca imaginé que una disculpa tan seca, casi impersonal, pudiera contener tanta información. El hecho de que se sintiera obligado a escribirme no fue solo un intento de limpiar su conciencia, sino una admisión implícita de lo que realmente pensaba de Camille. Su descripción de la situación fue casi fría, pero lo que decía era mucho más significativo que cualquier disculpa que pudiera haberme dado. No solo me decía que Camille me había fallado, sino que ella también le había fallado a él. La mujer que parecía tan irresistible, a quien temí durante años, que creía que tenía el poder de manipularlo con su sola presencia, en realidad estaba alejando incluso a sus seres más cercanos. Había perdido el control, no solo sobre mi amor, sino sobre las relaciones que creía que podía usar como red de seguridad. Empecé a sentirme más ligero, no porque el perdón estuviera a la vista, sino porque la confirmación de que Camille realmente lo había arruinado todo fue un peso que me quité de encima. No se trataba de venganza. No se trataba de tener que ver a Camille pagar por lo que había pasado. Se trataba de comprender por fin la magnitud del engaño en el que había estado viviendo. Ella no era una víctima, como siempre me había hecho creer. Era alguien que creía poder manipular todo y a todos a su alrededor. Damen me ayudó, indirectamente, a ver a Camille con mayor honestidad y crueldad. Ya no era el amor de mi vida, sino una persona engañosa que trataba a los demás como piezas de un tablero de ajedrez para alcanzar sus propias ambiciones. Pero había algo más, algo que no pude evitar notar, la ironía de todo aquello. Estaba tan absorto en la idea de ser el hombre indicado, de proteger lo que era mío, que nunca me di cuenta de cuánto de mí mismo estaba sacrificando por alguien que no lo merecía. En definitiva, estaba intentando salvar una casa que ya estaba en ruinas, y ni siquiera me daba cuenta. Cerré el teléfono y miré la habitación, fijándome en las pocas cosas que aún eran mías. Era como si todo lo que habían hecho Camille y Damen fuera un último intento por despertarme de una pesadilla de la que ya me había librado, pero que me resistía a dejar atrás. No sabía exactamente qué vendría después. Pero en ese momento, algo en el aire parecía más claro. No era el dolor lo que me dominaba, sino la certeza de que, por fin,
Estaba lista para empezar de nuevo. Se acabaron las confusiones, los disfraces y los juegos. Camille y Damien me habían mostrado quiénes eran realmente, y ahora podía decidir quién quería ser realmente. Ver mi vida con Camille reducida a cajas, etiquetas y objetos inventariados fue desconcertante, pero de alguna manera me fortaleció. Cada objeto cuidadosamente empacado, cada detalle separado de forma casi clínica, me recordaba que la etapa tumultuosa de mi vida llegaba oficialmente a su fin. No fue un cambio sencillo, fue una renovación, una oportunidad para reconstruir, para finalmente respirar sin el peso constante de la manipulación y la incertidumbre. Rosa y su equipo eran insuperables, y sus miradas impasibles y movimientos meticulosos me dieron una extraña sensación de alivio. Era como si, de alguna manera, estuvieran ahí para ayudarme a enterrar definitivamente lo que quedaba de una relación que ya no era mía. Las pertenencias de Camille, que habían ocupado nuestro espacio compartido durante tanto tiempo, se estaban retirando sin dudarlo, sin una sola mirada atrás. El apartamento no solo estaba cambiando físicamente, yo también. El silencio ahora era profundo, y me di cuenta de que era el verdadero reflejo de mi transformación. No era un vacío, sino una posibilidad. Cada pequeño espacio vacío que Camille dejaba atrás me recordaba que, a diferencia de ella, yo tenía el control. Ya no estaba atrapada en el drama ni la manipulación, y estaba a punto de descubrir lo que realmente quería de la vida, sin la sombra de una relación tóxica que se cernía sobre mí. Cuando Rosa se acercó al cuadro, con su valoración y el cuidado meticuloso de quien manipula obras de arte caras, una parte de mí se sintió irritada. ¿Cómo podía darle tanta importancia a algo que parecía tener más valor en el ego de Camille que en cualquier expresión artística auténtica? Pero al mismo tiempo, me di cuenta de que ya no se trataba de eso. Podría haber comprado todas las obras de arte que quisiera, acumulado más cosas, más ropa, más posesiones, pero nunca volvería a tener control sobre mi vida. Ni Camille ni sus intentos de manipulación. Trátalos como deben ser, repitió Rosa, y por primera vez, la frase me pareció personal. Eso era exactamente lo que estaba haciendo con mi vida ahora, cuidándola como merecía. Estaba empacando, reevaluando y finalmente eligiendo qué hacer con los espacios que una vez estuvieron llenos de lo que Camille dejó atrás. No era venganza ni resentimiento, sino la firme decisión de seguir adelante. Camille tenía sus posesiones, sus cosas, sus historias y sus disculpas. Yo tenía algo más, mi paz y el derecho a finalmente tener un nuevo comienzo. Observé la escena en la pantalla de la cámara de seguridad con una sensación de distanciamiento. Camille, tan acostumbrada a dominar el espacio y manipular las situaciones a su favor, ahora estaba allí, sin saber cómo seguir adelante. Era como ver derrumbarse un castillo de naipes, pero sin más emoción que la que se siente al ver una obra de teatro cerca de su final. Howard B.L.E., el patriarca de su familia, el hombre que siempre había tratado mi presencia como una formalidad, estaba al teléfono, delegando responsabilidades como si fuera un día normal para él, ajeno a lo que ocurría allí. ¿Y Camille? Estaba tan visiblemente perdida como una niña que ha olvidado el camino a casa. Pero aún así, algo dentro de mí se negaba a sentir compasión. Ella había elegido ser así. Era su culpa que todo esto ocurriera. Esa escena me impactó con una claridad brutal. Durante años, me había acostumbrado a la idea de que el sufrimiento era moneda de cambio en nuestra relación, pero ahora, al observar su silenciosa derrota, me di cuenta de algo importante. Camille ya no era la mujer que había conocido. La Camille que aún formaba parte de mi vida era una imagen distorsionada, una mujer que se había entregado por completo a su ego, sin espacio para el remordimiento ni para una verdadera reflexión sobre sus actos. El contraste entre lo que era ahora y lo que había sido era abismal. Antes, su presencia había sido enérgica, seductora, incluso irresistible, pero todo eso se había disipado como el humo. Lo que quedaba ahora era una mujer rota, atrapada en sus propias mentiras y traiciones. Ya no tenía control sobre nada, ni sobre la imagen que proyectaba, ni sobre los lugares a los que iba. El hecho de que ni siquiera mirara a la cámara ni hiciera el menor esfuerzo por comunicarse conmigo decía todo lo que necesitaba saber. Ya no había espacio para la compasión ni para el deseo de recuperar lo perdido. La sensación de fin parecía completa. El silencio que reinaba entre nosotros era ahora ensordecedor, pero también reconfortante, porque por primera vez, estaba realmente en paz. Camille podía alejarse con su fachada agrietada y su conciencia culpable, porque ya no era mi problema. Se había perdido a sí misma, y en muchos sentidos, yo me había perdido con ella. Pero ahora, estaba recuperando mi vida. La vida que ella había dado por sentada. Fue entonces cuando oí a Howard dar la última orden, confirmando que la empresa de mudanzas iba de camino a retirar las últimas pertenencias de Camille.
Cuando por fin entró en el edificio, la vi como una mujer sin rumbo, despojada de los adornos que una vez la hicieron parecer invencible. Me miró con la mirada perdida, lo que solo confirmó lo que ya sabía. Sabía que el juego había terminado y que solo quedaba el desastre que tendría que arreglar ella misma. Y esto me dio un alivio tan genuino que, por un momento, incluso me pregunté si Camille sabía que todo lo que había perdido no era solo material. Había perdido lo que aún podía salvarse en nosotros, si aún conservaba una pizca de remordimiento o humildad. Pero nunca lo tuvo, y ahora sabía que, aunque se hubiera arrepentido, no había nada más que hacer. La última obra se había presentado y el telón había caído. Pero las disculpas de Camille fueron tan huecas como la casa, ahora vacía de sus pertenencias. Se lanzó a una larga explicación de cómo las cosas se habían descontrolado, como si todo fuera una serie de errores, malentendidos y mala suerte, como si la culpa fuera de alguien o algo ajeno a ella. Sus palabras eran tan predecibles, tan ensayadas, que casi podía oír el tono manipulador entre líneas. Intentando convencerme de que, ahora ella comprendió lo que había hecho, intentando hacerme creer que sus acciones habían nacido de un arrepentimiento genuino. Pero las palabras no tenían peso. Y más aún, no había espacio para más palabras entre nosotros. Sabía lo que estaba pasando. Empezaba a sentir el peso de su propia decisión y quería revertirla, recuperar el control, tal vez incluso reescribir la narrativa de nuestra historia. Pero no había nada que reescribir. Lo que había pasado ya estaba hecho. No respondí el correo. No porque no tuviera respuesta, sino porque no valía la pena. Cada disculpa que me ofrecía parecía un intento de regresar a lo que nunca podría ser. No había nada que recuperar. Había superado las mentiras y los juegos. Había salido del hoyo que Camille había cavado y ahora estaba en un lugar que, aunque todavía nuevo y desconocido, se sentía más auténtico, más mío. Unos días después, Tessa volvió a llamar. Fue directa y, como siempre, sin pelos en la lengua. Sabía del mensaje de Camille, ya lo había leído, pero lo más importante, sabía que estaba en un punto en el que no quería volver atrás. ¿Estás bien?, preguntó, con un dejo de preocupación en su tono, pero también un reconocimiento de que por fin tenía el control. Sí, respondí con una ligereza que incluso me sorprendió. Estoy bien. De hecho, estoy mejor que nunca. Había algo en su voz que insinuaba alivio. Sabía que ya no necesitaba las palabras de Camille para sentirme completo o validado. Ya había dado ese paso solo, sin la ayuda de nadie más que mi propia voluntad de soltar todo lo que ya no me servía. Camille podía enviarme todos los correos o mensajes que quisiera, pero lo que no entendía era que, con el tiempo, yo ya me había desconectado. Para cuando intentó volver, yo ya había hecho la transformación, y ella ya no me estorbaba. En los días siguientes, seguí reconstruyendo mi vida, algo que no entendí bien hasta que lo experimenté. Puse más fotos mías en las paredes, y cada una representaba no solo un momento, sino una decisión. La decisión de dejar de ser espectadora de mi propia historia. Estaba creando una nueva narrativa, y esta historia era solo mía. Ahora, por supuesto, de vez en cuando me asalta la duda. ¿Y si las cosas hubieran sido diferentes? ¿Y si Camille hubiera elegido otro camino? ¿O si yo hubiera actuado de otra manera? Pero estos pensamientos, que antes me consumían la mente, empezaron a disiparse, como la niebla que desaparece cuando finalmente sale el sol. Ya no me importaba. Lo que había dejado atrás no podía cambiarse, y lo que me esperaba lo elegiría yo misma, sin que nadie me nublara la mente. Y así, el silencio que una vez había sido una carga, ahora parecía el espacio perfecto para que mi vida comenzara de nuevo. Entró en pánico. No comprendió la gravedad del accidente. Damien la presionó para que se quedara a almorzar, como si fuera algo importante en ese momento. Una de las muchas señales de alguien que finalmente se da cuenta de que sus acciones tienen consecuencias, pero aún le cuesta comprender el concepto de responsabilidad. El correo electrónico de Camille terminaba con la típica súplica: extraño nuestra vida. La quiero de vuelta. Por favor, piénsalo. Leí el mensaje una vez e hice algo impensable para mí hace 6 meses. No respondí. Ni con enojo, ni con interminables explicaciones sobre lo equivocada que estaba. Simplemente no respondí. En cambio, creé un filtro de correo electrónico que envía cualquier mensaje suyo directamente a la papelera. ¿Dónde se quedan, como el resto de las cosas que no necesito, ocupando espacio en mi vida? La venganza, contrariamente a lo que muchos imaginan, no requiere enfrentamientos dramáticos ni planes elaborados para causar sufrimiento. La verdadera venganza es mucho más simple. Reside en el silencio, en los límites, en el acto de despertar en un espacio donde nadie te ve como un plan B. Camille tomó sus decisiones. Eligió el lujo de una cena elegante,
mientras yo yacía en una cama de hospital. Prefirió sus intereses sociales a preocuparse por el hombre que pasó 6 años intentando hacerla feliz. Estas fueron sus decisiones, y ahora debe vivir con las consecuencias. Elegí algo diferente. Elegí la paz sobre el drama. Elegí el respeto propio sobre los acuerdos vacíos. Elegí el silencio sobre intentar justificar algo que ya estaba roto. En fin, el apartamento está tranquilo ahora. Pero es un silencio agradable. Ese silencio que surge al saber que no tienes que andar de puntillas ante el humor ajeno ni fingir egoísmo es solo una peculiaridad. Ahora me despierto cuando quiero, como lo que me gusta y veo lo que me sienta bien, sin oír comentarios sobre cómo mis elecciones de entretenimiento perjudican mi intelecto. A veces, la gente que nos conoció como pareja todavía pregunta por Camille, con ese tono cauteloso que todos usan cuando quieren saber más sin ser directos. Simplemente respondo que ya no estamos juntos y cambio de tema. Sin dramas, sin explicaciones detalladas, sin discursos sobre sus defectos. Solo un simple reconocimiento y una rápida redirección a cualquier otro tema. Camille se ha desvanecido de mi historia, y ahora estoy escribiendo una nueva. Otra historia llega a su fin. ¿Qué te pareció? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Significa mucho para nosotros. Más historias como esta, mira los vídeos recomendados en pantalla, y nos vemos luego.